clamando al Señor y pidiéndole la guía para poder llevar adelante esta prédica, su palabra, porque uno como siervo tiene que estar constantemente en oración y pidiéndole la guía al Señor para poder hablar y que Él se glorifique en nosotros. Y muchas veces tratamos de buscar nosotros la palabra, pero es mejor pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos hable, para que Él se manifieste en nosotros y que nuestro Señor Jesucristo se glorifique, para poder llegar a cada uno de nuestros hermanos, para que la palabra sea eficaz. Primeramente, el Señor muchas veces nos pule en algún proceso o durante la vida, el caminar de cada uno de nosotros, somos probados de distintas maneras para poder tener la autoridad de hablar de su palabra. Y el Señor hoy me traía a memoria y me dio esta palabra muy linda y muy preciosa, porque primeramente la atesoré para mi vida, porque es donde marca un principio de cada uno que tiene como ministro de cada iglesia, de cada lugar que el Señor nos pone, nos marca un camino, y nos habla del padre de Jesús, José. Sabemos que Él es hijo del Padre Celestial, pero cuando vino al mundo se hizo carne como nosotros y tenía que tener un padre y una madre. Entonces acá nos habla de José y tiene por título el capítulo El nacimiento de Jesucristo. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Hasta ahí la palabra. Acá el Señor nos está hablando no tan solo de su nacimiento. Si lo pasamos al plano espiritual, el Señor nos quiere hablar a todos los que somos ministros, a todos los que somos padres de familia y cabeza de familia, para que podamos pensar y ver en las cosas del Señor y pedirle la guía al Señor. Muchas veces el Señor nos habla de distintas maneras, a través de los profetas, a través de cada hermano o hermana, y muchas veces no obedecemos, o muchas veces nos quedamos, ¿será o no será parte del Señor? Pero antes de entrar a dudas es mejor ir a la oración. Yo siempre digo, no hay mejor WhatsApp ni Facebook que doblar rodillas y orar y pedirle al Señor la guía. Acá estamos viendo y estamos leyendo que plenamente José decidió seguir al Señor y seguir la voluntad del Señor pese a todo, y clamó a Él, y el Señor le contestó, le apareció un ángel en sueños y le dijo que no tema. Muchos de nosotros, cuando nos entregan algo, cuando nos entregan una profecía, cuando nos entregan de parte del Señor nuestro propósito, muchas veces dudamos, pero el Señor nos dice que no tenemos que dudar, que tenemos que seguir guiados del Espíritu Santo y seguir hasta que nazca ese ministerio. Muchas veces nos toca somos papá y muchas veces decimos, no sabemos cómo ser padre, pero el Espíritu Santo nos enseña cómo ser padre, cómo guiar, porque cada cosa que nos da el Señor, cada argumento, cada persona que nos da el Señor, muchas veces nos da nuestra compañera, también tenemos que ser buen esposo y guiar. Es un ministerio, es algo que se está gestando el Espíritu Santo adentro de la persona, más que nada de nuestros niños. Tenemos que saberlo guiar para que el ministerio de esa criatura nazca, porque lo que hay dentro de ellos es el Espíritu Santo, y a nosotros nos encomienda poder guiarlo hasta que nazca ese ministerio. Así también pasa cuando somos ministros del lugar, tenemos que acompañar a nuestras ovejas, a nuestros
hermanos, hasta que nazca ese ministerio, tenemos que estar al lado de ellos, para cada caminar, cada andar no tropiecen, cuando están con los altibajos, estar orando por ellos, estar encima de ellos como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, como José lo hizo con María. Cuando llega una persona, una oveja al pueblo, tenemos que estar acompañándola en todo momento, en cada circunstancia. Muchas veces el enemigo lo va a zarandear, sí, nos zarandea a todos, porque el enemigo, ¿qué hace? Nos vino a probar. Él nos juega a ser diablo. Él sabe cómo hacernos caer, sabe nuestras debilidades, sabe hasta el mínimo detalle, pero nosotros podemos vencer porque nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos dominio propio de nuestra carne y tenemos que doblegar eso con ayuno y oración, abocarnos a las cosas del Señor, a buscar de su presencia, para que ese ministerio nazca, para que ese Jesucristo que está dentro de cada uno nazca, para que nuestro Señor se gloríe en Él, para que esa persona, esa oveja, pueda ser un ministro y que el ministerio que el Señor puso en ello nazca y que se manifieste y que nuestro Señor Jesucristo se glorifique, para que todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario no sea en vano, porque el Señor nos enseña cómo caminar, cómo andar, que Él no le gusta perder ni una oveja, porque nos enseña más adelante en la palabra que dejó 99 ovejas y se fue a buscar la perdida. Dice que también que una mujer perdió una drama, una moneda, dejó las que tenía y se puso a buscarla, porque el Señor no quiere perder a nadie. Todas las almas son importantes, del más chico al más grande. Entonces el Señor nos encargó que seamos pastores. ¿Cómo ser pastor? Estar buscando de nuestras ovejas, buscándola, levantándola, animándola, ayudándola. Muchas veces no podemos ayudar en lo económico, pero doblar las rodillas con un hermano es alentarlo, es levantarlo. Yo tengo el testimonio de decir que mi compañera estaba pasando un proceso y que en su momento no éramos nada, éramos únicamente hermanos y teníamos la misma pasión de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ella se levantaba a las 4 de la mañana, me llamaba, no tenía ningún compromiso, no era mi ministro, no era mi pastora, pero ella como hermana en Cristo se levantaba a las 4 de la mañana, me llamaba por teléfono para ayunar juntos. Y eso es alentar al hermano, buscar que nazca ese ministerio en uno. Y uno tiene que hacer lo mismo con los demás. Y así, porque la palabra nos enseña que venimos a servir y a no ser servidos. Y nos enseña que al hermano tenemos que ayudarlo. Muchas veces todo ayudar económicamente, a lo económico no, pasa por lo efectivo, pasa por estar en oración, por estar en ayuno, por buscar de la presencia del Señor con nuestro hermano, clamar, no orar 1 minuto, 2 en la casa, sino que llamarlo, orar con Él, estar en presencia de Él, buscar y guiarlo cómo tiene que caminar. Muchas veces nos preguntamos si estamos haciendo bien, estamos haciendo mal, y muchas veces no tenemos respuesta de nuestro ministro, pero como hermanos tenemos que estar ahí, guiándolo con una palabra. No es solo un día a la semana, sino que todos los días buscar. Es un caminar de todos los días, es trabajar como la hormiga, todos los días. Trabaja sin capitán, dice, sin un guía, pero todos los días está caminando y trabajando para cuando venga el tiempo malo tener el sustento. Entonces nosotros tenemos que caminar todos los días con nuestros hermanos, nosotros mismos, llenarnos de la presencia del Señor todos los días, para que cuando venga una tormenta, cuando venga un proceso, poder pasarlo. Y acá José estaba pensativo y le preguntó al Señor, y el Señor le respondió que no tema, que lo que había dentro de él, de su esposa, de su compañera o del hermano de la oveja, era gestado por el Espíritu Santo. Y le dijo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces nosotros tenemos que saber lo que está dentro del hermano. No es solamente un hermanito más, sino que es el Espíritu Santo adentro de él con un ministerio, y ese ministerio se tiene que cumplir. Más abajo nos habla que dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: cuando un profeta baja a un lugar y habla, cuando un hermano habla, cuando el Señor habla a través de ese hermano,
todo lo que el Señor prometió, todo lo que nuestro Padre Celestial nos prometió, nos dará. Si el Señor nos prometió un ministerio grande, nos va a dar. Si el Señor nos prometió un pastorado, una casa de oración, lo va a hacer. Si el Señor te prometió que vas a tener trabajo, lo va a hacer. Si el Señor te prometió un hijo, te lo va a dar. A su tiempo, cuando tú estés preparado, cuando nosotros estamos preparados, el Señor nos da. Muchas veces nos desesperamos, pero la palabra nos enseña que el Señor no llega ni más tarde ni muy temprano, sino en el momento justo. Y dice también que todo acontece en tiempo y ocasión. Si vamos en el libro de Eclesiastés, nos enseña del tiempo, es que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces nosotros tenemos que saber esperar en el Señor, saber que tiene un tiempo. También acá la palabra nos habla que estaba embarazada María y que el embarazo sabemos que lleva un tiempo, un plazo de 9 meses. Yo no sé el proceso que estás pasando tú ni tu familia, yo no lo sé, solamente el Señor y tú sabes. Pero el Señor te dice que te va a pasar, que ya va a pasar la tormenta, que ya va a pasar el sosiego, que ya va a pasar el fuego. ¿Para qué? Para que se glorifique nuestro Señor Jesucristo en ti, para que tú confíes en Él, para que busques de Él, para que sepas que Él es tu papá y que nada te va a faltar. Y nos habla en el libro de Eclesiastés que hay un tiempo para abrazar, un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Todo tiene su tiempo. Job, cuando fue zarandeado, probado por el enemigo, también pasó un tiempo que no tenía amigos, un tiempo que se le fueron los hijos, se le fue la esposa, lo dejó solo. Entonces, pero el Señor fue su consolador y estuvo ahí, y cuando pasó su proceso, el Señor lo multiplicó. Entonces, para poder seguir, para poder estar, tenemos que seguir buscando del Señor día a día. Tenemos que seguir buscándolo noche a noche, buscándolo en el ayuno, buscándolo en la oración, y el Señor va a multiplicar. Todo esto tenemos que saber también que el Señor es un Dios que prospera, un Dios que sana, pero tenemos que saber que el Señor un día va a venir a buscar de nosotros, nos va a pedir cuenta qué hacemos con lo que Él nos dio, qué hicimos cuando Él nos puso bien, cuando nos restauró, cuando nos sanó, cuando nos multiplicó los bienes, cuando nos dio la comida, cuando nos dio el calzar, el vestir. ¿Qué hicimos con todo eso? El Señor nos va a pedir cuenta qué estamos haciendo con nuestro ministerio, si estamos acompañando a la persona que está gestando su ministerio, si estamos acompañando a la oveja para que crezca, si estamos buscando a la oveja perdida, si estamos orando por un enfermo, si estamos orando por un hermano, o si le estamos ayudando depende de la situación que esté pasando, si le estamos ayudando. El Señor va a venir un día y nos va a pedir cuenta. Nos va a pedir cuenta cómo estamos delante de Él, para que nuestra vida sea salva, para que nosotros seamos salvos. Pero a todo eso le tenemos que seguir al Señor y saber que tenemos que estar en santidad, tenemos que estar en orden, sabemos que tenemos que estar llenos de su Espíritu Santo todos los días. No es un solo día orar y ya está. O me fui, no, le hablé a este hermano y ya está. No, es todos los días el trabajo del Señor. Dejar el trabajo circular, está bien que trabajemos, pero también tenemos que ocuparnos de sus cosas, porque la palabra nos enseña que primeramente ocupémonos de sus cosas, que busquemos la justicia del reino de los cielos, que todo lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que saber que tenemos que dedicarle un tiempo al Señor, y el Señor se va a ocupar de todos nuestros problemas, de nuestras economías, de la situación que estamos pasando. El Señor se va a ocupar, únicamente de entregarla en sus manos y ir a hacer lo que el Señor nos demanda, porque el Señor nos demanda buscar de Él y ayudar a los demás, ayudar a traer a esa oveja perdida, a ese hermano que está lastimado, a esa hermana que está pasando una situación difícil en el matrimonio, estar para ellos. Muchas veces nos demanda un fin de semana, un día, con la compañera, con la familia, pero muchas veces nos queremos quedar en casa, pero muchas veces decir, bueno, nos levantamos y vamos a cumplir con el Señor, que el Señor va a cumplir con nosotros. Muchas veces
te demanda en tu trabajo, dejar tu trabajo unas horas para ir a orar por un hermano, y muchas veces priorizamos el trabajo y estamos equivocados haciendo eso, estamos errados, porque tenemos que priorizar las cosas del Señor. También porque el Señor es orden, no te va a dar algo que no lo puedas cumplir, que no lo puedas hacer. Acá a José le encomendó esta tarea de acompañar a María para que ella pueda dar a luz a nuestro Señor Jesucristo. Para que todo lo que pase, el proceso de embarazo, José esté ahí, que lo acompañe. Entonces, ¿qué nos enseña acá esta palabra? Que como ministro tenemos que estar acompañando a nuestras ovejas, a nuestros hermanos, a nuestros pastores. Muchas veces los pastores pasan situaciones difíciles en el ministerio, en la familia, y muchas veces pensamos porque son pastores no tienen lucha, pero tienen su lucha, tienen su proceso, y para eso estamos. Como hermanos tenemos que ayudarlos, orar con los pastores y tratar de que ellos no caigan, porque son nuestra guía, son nuestra cabeza, y tenemos que apoyarlos, tenemos que ayudarlos a entender. Muchas veces los pastores se enojan cuando un hermano les dice que están errados, pero para eso estamos, los ministros para eso están, para ser los escuderos de los pastores, y las cabezas están para guiarnos a nosotros, y nosotros como ovejas también tenemos que escuchar al pastor y obedecer a nuestras cabezas. Nosotros tuvimos el privilegio y damos la gracia y la honra al Señor, que nos tocó una cabeza que nos dijo: el Señor demanda esto y háganlo. Vino, ungió la casa, nos dio la casa, y acá estamos, cumpliendo con el ministerio, cumpliendo con lo que el Señor demandó. El Señor manda a sus pastores, a su cabeza, a sus herramientas, para que todo güey que trabaja, que trilla, no se le ponga bozal, sino para que siga trabajando. Entonces el Señor siempre te va a sustentar y te va a dar las herramientas que vos necesites para seguir edificándote, para que vos sigas trabajando y acompañando ese ministerio, nuestro ministerio. Muchas veces nuestro ministerio está adentro y estamos gestando eso, y lo tenemos que acompañar con ayuno, con oración, con obediencia, y estar gozándonos del Señor, en su presencia todos los días, buscando de Él y escuchando su palabra, escuchando la corrección, escuchando cuando nos dicen está bien y cuando está mal. Porque siempre van a venir los hermanos que nos van a decir estás haciendo mal, y tenemos que escucharlo, porque también el Señor manda para que nos corrija, para que nos enderece nuestros pasos, y para que no caigamos y no nos equivoquemos. Porque también en el embarazo nos vamos al control, todo tiene su control. Cuando está embarazada tiene que ir a hacerse la ecografía, hacerse ver, hacerse los análisis, y el camino del Señor es lo mismo. Es ir al médico, es ir a la iglesia. Ir al doctor es ir a hablar con el pastor. O llamamos a la ambulancia, tenemos que llamar al pastor, al ministro que baja a nuestra casa y que nos atienda cuando están las cosas mal, cuando nos están superando las dificultades, la tormenta, cuando nuestra barca está siendo zarandeada, como Jesús caminó sobre las aguas hasta la barca donde estaban los discípulos. Así tenemos que caminar como nuestro Señor Jesucristo, ir a donde están nuestros hermanos o nuestras ovejas o las ovejas de nuestro rebaño, ir y acompañarlo, ir en medio de la tormenta, llegar y dar ese auxilio, llevándole una palabra y diciéndole: nuestro Señor Jesucristo todavía te necesita, no te caigas, no te hundas, que el capitán de tu barca y de nuestra barca es nuestro Señor Jesucristo. Siempre tenemos que tomar en cuenta y saber y creer en las promesas del Señor. Si nosotros estamos edificando nuestra casa arriba de la roca, sabemos que por más tormenta que venga, suba la marea, no nos va a voltear. Y sabemos que si el capitán de nuestra barca es nuestro Señor Jesucristo, nos va a sacar a buen puerto, nos va a sacar de la tormenta y nos va a dar paz en medio de la tormenta. Sabemos que como ministros muchas veces es difícil, somos juzgados, somos criticados, somos apuntados con el dedo, porque el enemigo manda a los propios de la misma iglesia, los propios hermanos son los que se levantan, porque se levantan más
de la congregación que los que están en el mundo, porque el enemigo ya lo tiene a los del mundo, entonces es como que sabemos que vamos a recibir eso, pero tenemos que orar por el hermano, glorificarnos, que el Señor se gloría en nosotros y saber que estamos haciendo bien, porque cuando el enemigo se empieza a levantar es porque estamos haciendo bien las cosas, porque estamos cumpliendo con el Señor. Y es lo mismo cuando un matrimonio, la esposa la compañera queda embarazada, empiezan a criticar, empiezan a hablar, dicen este no va a cumplir como padre, este no va a cumplir como compañero, este no está a la altura, ella no está a la altura del compañero. Siempre hay crítica y en un ministerio es lo mismo. Si lo reflejamos, siempre hay lucha, siempre hay crítica, pero siempre está la persona, el hermano que te dice está todo bien, seguí adelante, seguí luchando, seguí batallando. Y nosotros cuando estamos pasando un proceso, cuando estamos esperando una criatura, cuando vienen los hermanos y te dicen, sí, todo está bien, qué bien lo va haciendo, porque nadie nació sabiendo, sino que siempre le tenemos que pedir la guía a nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo se encarga de guiarnos y encaminarnos por el camino derecho. Sabemos que para ser bendecidos tenemos que ser obedientes, para ser salvos tenemos que seguir al Señor, porque el Señor dice que sin santidad nadie verá al Padre, y sin obediencia no hay bendición. Si nosotros sabemos que la llave de la puerta de nuestra bendición es la oración, pero si oramos y no estamos yendo por el camino derecho, nunca vamos a llegar a la puerta para poder abrir nuestra bendición. Entonces, para nuestro caminar, el camino a nuestra bendición es la obediencia. Sin obediencia, si no estamos siendo obedientes al Señor, no vamos a llegar a ningún lado. Va a haber lucha, va a haber procesos que pasarán en el medio, pero a través de la obediencia el Señor se va a encargar a que lleguemos a nuestra bendición, a cumplir lo que Él prometió, porque dice, el Señor nos habla acá en la palabra, en el versículo 22, todo esto aconteció que para que se cumpliese lo dicho por el Señor por el medio del profeta. Así que si el Señor habló que va a haber tormenta, va a haber tormenta. Si el Señor habló que te va a poner un proceso para pulirte y sacarte un vaso nuevo, lo va a hacer. Si el Señor prometió darte la casa, lo va a hacer. Si el Señor prometió darte un compañero, te lo va a dar. Pero todo a su tiempo, cuando estemos preparados. Muchas veces nos queremos apurar, muchas veces porque nos cae bien una persona le queremos dar cosas y nos estamos apurando, y muchas veces quizás esa persona tiene que pasar su proceso, muchas veces esa persona tiene que saber lo que es necesitar de estar en comunión con el Señor, estar en oración, o muchas veces es necesario que pase ese proceso económico. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le bendijo, le dio, lo despilfarró, como nos habla en la palabra también como el hijo pródigo. Le dio su herencia, lo malgastó, porque no estaba preparado para recibir, pero cuando pasa eso tenemos que ser sabios y pedirle al Señor si es momento de ayudarlo o no, porque el Señor se encarga de decirnos, sí, dale porque necesita, porque está pasando este proceso, es para ayudarlo a pasar, pero muchas veces nos adelantamos y somos malos dadores, porque el Señor lo quiere pulir y nosotros lo sacamos del proceso. Es cuando nos equivocamos y el Señor nos pone a nosotros en el proceso. Entonces, tenemos que aprender a saber cómo ayudar, en qué momento y en qué tiempo. Todas las cosas se resume a tiempo y ocasión. Tiempo y ocasión. Y guiado por el Espíritu Santo. Todo tiene un tiempo. Como hablamos del embarazo, hay un tiempo para nuestra vida, hay un tiempo para cuando vamos a ser padres, hay un tiempo para todo. Así que hay muchas cosas que el Señor nos quiere dar, pero tenemos que estar preparados. Para un ministerio tenemos que estar preparados. Para poder salir a evangelizar tenemos que estar preparados. Para poder llevar la palabra del Señor tenemos que estar preparados. Muchas veces pensamos que es subir al altar y es predicar, y no es así, nos equivocamos, hermano. Nos equivocamos, es lindo servir al Señor, es lindo salir a predicar al Señor, es muy lindo.
pero también hay un tiempo y tenemos que saber pedirle al Señor si es el tiempo de nosotros. Yo me acuerdo que muchas veces me decían, ¿cuándo vas a subir a predicar? Yo siempre dije, a su tiempo, el Señor sabrá cuando esté preparado. Y cuando vine a los pies de nuestro Señor Jesucristo le he dicho, Señor, cuando yo esté preparado, úsame. Hasta ese momento siempre fui sacando las cosas malas que tenía pegado, porque si uno sube a un altar y no está bien con el Señor, contaminamos al pueblo. Si cuando estamos en pecado y cuando todavía no somos despojados del viejo hombre, contaminamos al pueblo, contaminamos el altar del Señor. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que buscarlo en ayuno, en oración. No estoy diciendo que todos los que están acá arriba del altar, estamos arriba del altar, somos santos, sino que somos pecadores, pero tratamos de hacer la voluntad del Señor, siguiendo sus pasos, estando en orden delante del Señor, estando en obediencia con el Señor, como casarse, estar adelante del Señor, tanto como estar en la cuenta con las autoridades terrenales como las celestiales, porque muchas veces nos casamos delante de las autoridades terrenales, pero adelante del Señor no es válido, no podemos trabajar en un ministerio a medias, tiene que ser completo. Por eso dice que la sanidad es completa. Cuando el Señor nos lleva a su presencia, Él hace el trabajo completo. Nos cura desde adentro para afuera y de afuera para adentro. Entonces cuando una persona, un hermano está en Cristo, se ve los cambios, se ve su transformación, porque el Señor nos transforma tanto de adentro para afuera, en lo espiritual, porque nosotros hablamos según la abundancia del corazón, habla la boca. Dice, si nuestro corazón está lleno del Señor, vamos a hablar lo que es del Señor. Y hablar del Señor no quiere decir que andar todos los días, gloria a Dios, amén, gloria a Dios todos los días, no, sino que hablar como corresponde del Señor, en su tiempo y ocasión. Porque si estamos sirviendo al Señor, ya no nos vamos a juntar con el mundo, con los inconversos, estamos equivocados. Si estamos con el Señor y ya no vamos a ir a juntarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, estamos equivocados, porque el Señor, si nos puso a las personas, es para ir y compartir con ellos y ser luz a donde vamos. Entonces las personas, las demás almas se conviertan al Señor con nuestro caminar, con nuestro andar. Por eso dice que somos luz en medio de las tinieblas. Pero todo eso lleva tiempo y ocasión. Las personas van a venir al Señor cuando nosotros le demostramos que nuestro Señor Jesucristo nos cambió completamente a nosotros. Si tomábamos, como a mí me pasaba en el vicio del alcohol, el Señor me sacó ese vicio y ahora soy ejemplo, pero además me dice, dejaste de tomar, sí, ¿por qué? Porque empecé a servir al Señor y me puse en sus manos y se fue el vicio. Lo dejé al vicio. ¿Costó? Sí, costó, porque todo cuesta, porque nosotros sabemos que si estamos andando en malos caminos, tiene consecuencias, el pecado tiene consecuencias. Muchas veces venimos al Señor y decimos, otra vez otra lucha, ¿por qué me pasa esto? Es por consecuencia del pecado de la vida pasada. Entonces eso todo se arrastra y la vida se encarga de cobrarle. El enemigo está constantemente acosando con las cosas del pasado, con lo que hiciste mal, con lo que hiciste bien. Entonces hay que sacarlos de raíz y superar eso. Entonces cuando todas esas cosas van pasando y que realmente estamos delante del Señor bien, no nos afecta. Muchas veces estamos sirviendo y estamos haciendo otra cosa que el Señor nos requiere. Muchas veces nos estamos conduciendo como unos más inconversos, como unos más del mundo, adelante de los demás, porque no queremos decir que somos creyentes, somos hijos del Señor, o que estamos en la iglesia. No lo queremos decir. Hay muchos casos que pasa eso, pero lo estamos negando al Señor. Tenemos que saber que nosotros no lo tenemos que negar a Él, por más que nos digan lo que nos digan. Muchas veces vemos, la palabra nos habla que muchas veces el impío, las personas inconversas son más prósperas que uno, que muchas veces están mejor económicamente que uno, pero uno, como son las cosas que uno ve con los ojos, entonces porque los ojos es la puerta del alma de nosotros, porque todo lo que vemos, todo entra.
Entonces muchas veces tendemos a querer tener envidia, pero tenemos que saber que no tenemos que envidiar eso, porque nuestra alma, nuestro espíritu se va a contaminar. Muchas veces el enemigo te pone y te dice, mirá, vos que le servís a Dios, mirá, la otra persona está prosperando. Vos que estás en un ministerio y estás pasando esto, estás durmiendo en el piso, no tenés esto, no tenés paz, no te alcanza, mirá que eso. Entonces tenemos que ser sabios, que nosotros vamos camino a la salvación y que todo lo que le pedimos al Señor lo va a cumplir, pero nosotros, para que se cumpla todo eso, vamos a tener que ser pulidos, procesados. Daniel le servía al Señor y glorificaba su nombre, lo buscaba y lo metieron en el foso de los leones, lo metieron en el horno de fuego. A Jeremías fue preso, cautivo por servir al Señor y aún así no lo dejó de glorificar al Señor. Y cuando a nosotros nos pasa eso, muchas veces tendemos a decir, Señor, ¿qué pasa? No voy más a la iglesia. Pero nos estamos equivocando, son procesos que el Señor nos está haciendo pasar. ¿Para qué? Para cuando venga nuestra bendición, los sepamos recibir y los sepamos disfrutar con nuestra familia y gozarnos y saber que no nos vamos a apartar de su camino. Entonces nos habla acá del embarazo, tenemos clara la palabra del Señor que nos habla tanto de un embarazo como de un ministerio, que nos habla de un tiempo, nos habla de un acompañamiento, de una forma de aprender de ser padre, de una forma de aprender a ser un buen compañero, un buen siervo, un buen ministro. Nos habla de saber cómo cuidar lo que el Señor depositó en la otra persona y lo que depositó en nosotros, porque para que nuestro ministerio nazca, salga y se pula y sea lo que el Señor quiere para nuestra vida, es un tiempo. Entonces todo ese tiempo tenemos que saber acompañarlo también a nosotros mismos, sabernos acompañar, que tenemos que buscar día a día al Señor en oración y en ayuno, saber que tenemos que estar a cuenta con Él y buscar de su palabra y comer de su palabra todos los días. Sabemos que muchas veces vamos a tener procesos, luchas, dificultades, sí, lo vamos a tener, pero tenemos que saber que el Señor nos va a sacar de ese proceso. Que el Señor, si algo te está diciendo que suelte, soltalo, porque lo que viene es mucho más grande. Si el Señor te está diciendo en este momento, te voy a sacar de esa enfermedad, te lo va a sacar, te va a sacar y te va a sacar limpio, completo, para que puedas glorificar su nombre y saber que hay un Dios todopoderoso. Porque muchas veces menguamos en la fe, sí, queremos menguar, pero el Señor siempre nos da el respiro, siempre manda a su siervo. Por eso en esta hora también el Señor nos habla de ser un buen ministro. Cuando somos un buen ministro, doblamos rodillas y sabemos cómo está nuestro hermano, sabemos cómo están nuestros pastores. Entonces, como siervos de Dios, tenemos que estar dispuestos a servirle, ir